Hay un sufrimiento silencioso que muchos llevan en silencio. Abres tu app del banco y los números te miran fijamente como hechos fríos que no se mueven. Y sin embargo, cada libro, cada video, cada voz a tu alrededor dice, siéntete rico y te harás rico. Y en ese espacio entre la falta que ves y la abundancia que te dicen que deberías sentir, nace la culpa. Te empiezas a preguntar, ¿me estaré mintiendo a mí mismo? ¿Soy una ilusa por tratar de sentir lo que aún no es visible? Aquí es donde la mayoría de los buscadores se quedan atrapados, entre números que susurran escasez y enseñanzas que exigen riqueza de sentimientos. Esa tensión puede destrozarte el corazón, porque es como vivir dos vidas a la vez, una en la fe y otra en el miedo. Neville Goddard conocía muy bien esta paradoja. Él enseñaba que la realidad no es una sola, sino doble. Está el mundo visible, el de los hechos, las facturas y los balances. Y está el mundo invisible, el de la suposición, la imaginación y la convicción interna. Lo invisible siempre precede a lo visible, como la semilla bajo la tierra precede al árbol. Si te pones a cavar en la tierra esperando ver hojas antes de que nazcan las raíces, vas a decir que el proceso es una mentira. Pero si entiendes que lo invisible es lo primero, sabrás que lo que no se ve no es ausencia, sino la creación desplegándose. Lo que no se ve es lo que de verdad vale, y lo visible al final se somete a su voluntad. La ciencia también lo dice. Bruce Lipton, con sus estudios en epigenética, demostró que la percepción moldea la biología. La forma en que ves la vida no solo influye en tu estado de ánimo, sino que también altera tus células, tu química, tu propia biología. La percepción es la que escribe el código que tu cuerpo obedece. Y si la percepción de la salud puede reescribir la biología, entonces la percepción de la riqueza puede reescribir la experiencia. O sea, la riqueza hay que asumirla en lo invisible antes de que se materialice en lo visible. Puede que tus ojos aún no lo confirmen, pero tu sistema nervioso, tus decisiones, tu presencia diaria, ya se están alineando cuando aceptas lo invisible como el verdadero punto de partida. Pero aquí está la cura para sentirte pobre. No estás destinado a negar los hechos. No te piden que te pares frente a un refri vacío y pretendas que está lleno. Te piden que sostengas dos realidades a la vez, la visible y la invisible, sin caer en la desesperación. Reconocer lo que tienes enfrente y aún así elegir alimentar la realidad que vive dentro de ti. Esto no es hipocresía, esto es dominarlo. Esta es la paradoja de vivir rico por dentro mientras sigues enfrentando la falta por fuera. Es el coraje para aceptar que ambas pueden existir y la sabiduría para saber cuál está moldeando a cuál, porque lo invisible siempre le da forma a lo visible, nunca al revés. Así que en este viaje juntos no te vamos a pedir que huyas de tus dudas ni que las cubras con afirmaciones vacías. En vez de eso vas a aprender a vivir dentro de la paradoja sin miedo. Vas a descubrir cómo respirar en lo invisible hasta que lo invisible respire de vuelta en tu vida visible. Vas a aprender que tu riqueza interior no depende de lo que ves, sino de lo que te atreves a asumir en silencio. Y cuando vives desde ese silencio, cuando dejas que la semilla crezca sin que la veas, los hechos de tu vida no tendrán más remedio que reorganizarse. No es ningún truco. Esto es creación en su forma más honesta. Empieza donde el mundo todavía no puede ver y se convierte en lo que el mundo no puede negar. Hay una forma de pobreza que ningún número en una cuenta bancaria puede revelar. Vive en la forma en que te ves cuando te despiertas por la mañana. Vive en las palabras que susurras cuando nadie te escucha. La pobreza no es solo la falta de dinero. La pobreza es esa identidad que se cree pequeña, indigna, frágil o que necesita pruebas para existir. Cuando te pones el disfraz de la falta en tu imaginación, ni siquiera una entrada repentina de riqueza puede liberarte. Porque la plata no puede curar una identidad que secretamente se cree pobre. Neville Goddard lo tenía clarísimo. La pobreza es un estado de conciencia, no un saldo bancario. Un hombre con millones que aún se siente inseguro de su valía es pobre, porque su conciencia sigue atada al miedo a perderlo todo. Pero un hombre que solo tiene $10, pero siente la certeza de que va a crecer, ya camina como un ser rico.
Su estado interno tiene una vibración que atrae oportunidades, colaboraciones y fluidez. La diferencia no está en sus cuentas. La diferencia está en la imagen que tienen de sí mismos, que guía sus decisiones, su postura, su fe en el futuro. Imagínate parado frente a un espejo con ropa hecha un desastre, pero sonriendo con la dignidad de un rey. Ahora imagínate que llevas el traje más fino, pero temblando de miedo, porque en cualquier momento te lo van a quitar. ¿Cuál de estas es riqueza? ¿Qué es la pobreza? La respuesta no está en la tela, sino en la suposición de quien la usa. La tela de la identidad es lo que determina la textura de la realidad. Si has estado persiguiendo números, esperando que algún día te coronen con el título de rico, haz una pausa por un momento. Mira más allá de los números. La corona es invisible y la usan quienes se atreven a llamarse abundantes antes de que el mundo exterior les dé permiso. La pobreza escondida no está en tu cartera, sino en negarte a verte ya como alguien valioso. Y la riqueza escondida es la certeza tranquila de que, aunque se vea poco, todo ya empezó dentro de ti. Lo que ves hoy no es una profecía de lo que tiene que pasar. Es solo un reflejo tardío de lo que una vez aceptaste como verdad. El mundo que tienes enfrente es la cosecha de ayer. Cada número en tu cuenta, cada circunstancia en tu día, cada patrón que encuentras no es más que el eco de un estado interno antiguo. Tratar el hecho actual como destino es confundir la sombra con la luz. Es como creer que el espejo crea la sonrisa, cuando en realidad la sonrisa crea el reflejo. Neville Goddard decía que este principio era simple pero radical. Lo visible va detrás de lo invisible. Lo que está pasando ahora a tu alrededor es el resplandor de suposiciones pasadas. Eso ya es viejo. Tenerle miedo a tu realidad actual es como anclarte a una historia que ya caducó. Exaltarlo como verdad permanente es encadenarte a un cadáver. La semilla viva de tu futuro no es lo que tus sentidos confirman, es lo que tu imaginación se atreve a sostener, incluso cuando tus sentidos lo niegan. Por eso el viaje se siente confuso. Te imaginas riqueza, sientes abundancia, y aún así, el mundo te sigue mostrando carencia. Pero esta demora no es una negación. Es la ley del tiempo, el ritmo de la manifestación. Así como la tierra no te muestra el árbol en el momento en que plantas la semilla, tu vida no te revela la nueva realidad en el instante en que la asumes. La tierra tiene que ser oscura antes de que se ponga verde. Los hechos tienen que ser viejos antes de que se puedan reorganizar. Imagina tu vida como una señal de radio. Puede que hayas sintonizado una estación más alta, pero la estática que escuchas no es prueba de que la señal no esté presente. Es una prueba de que estás en transición. La señal ya existe, esperando que te mantengas firme hasta que llegue la claridad. De la misma forma, tu riqueza, tu libertad, tu vida soñada ya vibran en lo invisible. No van a venir, ya están aquí. Lo que viene es la alineación de los hechos que eventualmente los harán coincidir. Así que cuando veas tus circunstancias actuales, no las llames profecía, llámalos memoria. Son solo el recuerdo de quién creías que eras. Y así como un recuerdo no te puede atar cuando despiertas, los hechos presentes no te pueden encadenar cuando recuerdas tu verdadera suposición. No estás esperando a que la vida cambie. Estás dejando que el espejo se ponga al día con la sonrisa que ya llevas dentro. Hay una incomodidad silenciosa que surge cuando te imaginas la abundancia estando en medio de la escasez. Dices, soy rico, pero cuando ves las cuentas en la mesa, una vocecita te susurra, mentiroso. Cierras los ojos para imaginar la prosperidad, pero cuando los abres, la misma realidad de siempre te mira fijamente, y en ese hueco te sientes como un hipócrita, fingiendo ser alguien que no eres. Este es el momento en el que muchos se rinden, creyendo que la imaginación es solo fantasía, que se están engañando a sí mismos al sentir lo que aún no se ve. Pero Neville enseñó que esto no es hipocresía, es ensayo. Así como un actor ensaya sus líneas mucho antes de que el público aplauda, tú estás ensayando la identidad que vas a encarnar. El actor no se llama mentiroso por decir palabras que el escenario aún no ha presentado. Sabe que la actuación viene después, pero tiene que meterse en el papel ahora. Y así pasa con la riqueza, el amor, la salud o cualquier nuevo estado del ser.
El estreno de tu vida se retrasa, pero el ensayo de tu estado interno es la cuna de lo que va a aparecer. Cuando entiendes esto, la paradoja ya no te aplasta. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo decir que soy rico cuando mi cuenta bancaria dice lo contrario? Y empiezas a ver que el simple hecho de asumir riqueza en medio de la escasez es la ley en acción. No es negar la realidad, es plantar una nueva. La realidad siempre va atrasada, siempre va detrás del ensayo invisible. Lo que tú llamas hipocresía, en realidad es la honestidad más grande. La honestidad de saber que lo invisible es la raíz y lo visible es el fruto. Cierra los ojos un momento e imagínate entrando a un cuarto lleno de gente que ya te ve como próspero, seguro y confiado. Fíjate cómo cambia tu cuerpo, cómo se relajan tus hombros, cómo tu voz tiene otro peso. Esa postura, esa tranquilidad, esa dignidad, eso es riqueza ensayada. No es mentira, no es un juego de fingir. Eres tú entrando al único lugar donde empieza la verdadera creación, dentro de ti. Sentirte rico aunque estés pobre es la paradoja que te salva. Te libera de la prisión de las apariencias y te pone en el reino de la suposición. No estás jugando a imaginar, estás entrenando tu mundo interior para liderar hasta que el mundo exterior no tenga más opción que seguirte. Y en esa paradoja no eres hipócrita, tú eres el artista de tu propio crecimiento. Ojo con las contradicciones emocionales. Hay un conflicto oculto que sabotea a muchos que buscan la abundancia. Dices las palabras, soy rico, pero por dentro, el miedo te golpea el corazón. Repites afirmaciones, pero se te aprieta el estómago de ansiedad al pensar en las cuentas que te esperan. Esto crea un ruido interno, una vibración dividida que confunde el mismo campo en el que se da la creación. No es que las palabras no tengan poder, es que las palabras se están ahogando en el lenguaje más fuerte del miedo. Neville apuntó a esta verdad cuando dijo que el sentimiento es el secreto. No palabras, ni repeticiones, ni frases vacías, sino la profunda alineación de la emoción con la suposición. Cuando afirmas que eres rico, pero por dentro te da pánico no tener, tu estado está dividido. Tu imaginación planta una semilla, mientras que tu miedo riega otra. El resultado es contradicción, y la contradicción retrasa la cosecha. La ciencia moderna se hace eco de esta comprensión. La disonancia cognitiva, tener dos creencias que se contradicen, agota el cerebro. Te drena la energía, te quita la concentración y manda señales confusas por todo el sistema nervioso. En este estado, no solo estás retrasando la manifestación, sino que también estás debilitando tu capacidad de mantenerte constante en la fe. El subconsciente escucha menos lo que dices y más la corriente emocional que corre por debajo de tus palabras. Esa corriente tiene que calmarse antes de que pueda llevar la identidad de la riqueza con claridad. Así que la cura no es forzar afirmaciones más fuertes, ni ahogar el miedo con pensamiento positivo. La cura es más suave, más tranquila. Empieza por reconocer el miedo en vez de resistirte a él. Cuando el miedo se ve y se acepta, afloja su agarre. Desde ese lugar de honestidad, podés pasar a la neutralidad, que es como un terreno interno tranquilo donde ya no estás en guerra con vos mismo. Desde la neutralidad, la riqueza fluye con facilidad. Luego puedes declarar, soy rico, no como una tapadera frenética para el pánico, sino como un reconocimiento sereno de tu verdadera naturaleza. La riqueza no nace del caos emocional. La riqueza surge cuando la atmósfera interna se alinea como una sola. Cuando tus pensamientos, palabras y sentimientos vibran a la misma frecuencia, tu suposición se vuelve magnética. Cuidado con la contradicción que llevas dentro, porque a menudo es la única barrera entre tú y la realidad que ya está esperando tomar forma. La riqueza no son solo números, posesiones o transacciones. La riqueza es primero una atmósfera, un clima invisible que llevas contigo a cada habitación, a cada conversación, a cada decisión. Es la dignidad silenciosa en tu forma de caminar, la calma y seguridad en tu respiración, el alivio de saber que la vida se inclina hacia ti en lugar de alejarse. Antes de que aparezca el dinero, hay que sentir esta atmósfera, porque es la tierra fértil donde crece la prosperidad visible.
Neville Goddard lo capturó en la frase: sentir es el secreto. Sentirte rico no es fingir ni forzar la emoción. Es para encarnar las señales internas de seguridad, tranquilidad y expansión. Es como la exhalación tranquila después de que te quitas una carga pesada, la sensación de alivio cuando sabes que todo ya está resuelto. La riqueza no es solo exuberancia, también es compostura. Es la atmósfera la que susurra: aquí es donde pertenezco. La abundancia es mi naturaleza. Me muevo con facilidad. Esto no es imaginación como fantasía. Es la imaginación como ensayo para la identidad. La neurociencia nos muestra que el cerebro no puede distinguir entre una experiencia vivida vívidamente en la imaginación y una que se vive físicamente. Las emociones que genera la visión interna empiezan a reconectar el sistema nervioso, preparando a tu cuerpo para actuar, decidir y responder desde el estado que has asumido. Así, la atmósfera que practicas internamente se convierte en la postura que encarnas externamente. Así que imagínate moviéndote por tu día como si ya fueras rico. Fíjate cómo se te relajan los hombros, cómo se te profundiza la respiración y cómo tu voz suena autoritaria sin forzarla. Esto no es un juego de fingir. Esto es que te alineas con lo que ya existe en lo invisible. Si dejas que este ambiente te rodee, invitas a que los hechos de tu vida se reacomoden en armonía con él. La riqueza, entonces, no se atrae con deseos desesperados, sino cultivando el clima interno. Si caminas como si la prosperidad ya fuera tu naturaleza, pronto el mundo tendrá que reflejarlo, porque el mundo de afuera no tiene más remedio que adaptarse al ambiente que tú mantienes fielmente por dentro. Hay una adicción sutil que mantiene a muchos atados a la escasez, incluso mientras hablan de abundancia. Es la necesidad de revisar, de abrir la app del banco, de refrescar la pantalla, de buscar señales de que lo que quieres por fin llegó. Cada vez que miras, una oleada de dopamina recorre tu cerebro, la sustancia química de la anticipación y la recompensa. Por un momentito, sientes la emoción de la posibilidad, pero luego los números siguen igual y viene el crash. El ciclo se repite, dejándote más esclavo de la prueba que anclado en la suposición. La neurociencia nos muestra que la dopamina no solo se trata de recibir recompensas, sino también de buscarlas. El simple hecho de estar revisando las condiciones hace que tu sistema nervioso dependa de la confirmación externa. En vez de dejar que la imaginación sea la fuente de recompensa, entrenas a tu cerebro para que ansíe la validación de los hechos. Cuanto más te dejes llevar por esta costumbre, más debilitas la autoridad creativa de tu mundo interior. Te conviertes en esclavo de las apariencias, esperando siempre a que el espejo se mueva antes de atreverte a sonreír. La enseñanza de Neville desmantela esta trampa. Él enseñó que la suposición en sí misma es la verdadera causa. El estado interno, una vez que lo reclamas y lo sientes como real, inevitablemente cambia el mundo exterior. Estar revisando constantemente es dudar de la semilla, desenterrándola todos los días para ver si ya brotó. La tierra no puede dar frutos con tanta perturbación. La cosecha requiere confiar en lo que aún no se puede ver. La cura no es suprimir, sino redirigir. Cambiemos el sistema de recompensas de los hechos a la imaginación. Que la oleada de placer no venga de los números en una pantalla, sino de la visión que tienes en tu corazón. Cada vez que sientes la emoción de ya estar seguro, ya ser próspero, ya ser libre, estás reentrenando al cerebro para celebrar lo invisible como verdad. Con el tiempo, el sistema nervioso se estabiliza en la fe en lugar del pánico, y el cuerpo se comporta como si la abundancia ya estuviera aquí. Cuando rompes el ciclo de estar revisando, recuperas tu autoridad. Dejas de ser esclavo de las reflexiones tardías y vuelves a ser el amo de la suposición. La verdadera riqueza no se demuestra con pruebas primero. Se demuestra por la dignidad de quien ya no persigue señales, porque saben que lo invisible ya los eligió. La gratitud a menudo se presenta como la llave de oro para la abundancia, pero muchos descubren que no abre la puerta que esperaban. Te sientas, haces una lista de lo que agradeces, susurras palabras de aprecio, pero por dentro, una insatisfacción silenciosa sigue ahí. Te dices que estás agradecido,
Pero la verdad es que estás forzando la gratitud por migajas mientras mueres de hambre por más. Y en vez de libertad, esto crea culpa. Empiezas a preguntarte si eres ingrato, si lo estás haciendo mal, si tal vez no mereces más, porque lo que tienes debería ser suficiente. Pero Neville nunca te dijo que agradecieras lo que te parece insuficiente. Habló de asumir el final, de vivir con la conciencia del deseo cumplido. La gratitud es poderosa, pero solo cuando nace del reconocimiento de haber terminado algo, no de la presión de fingir que menos es suficiente. Agradecer las migajas mientras anhelas el pan puede hacer que sientas más la falta de algo. La gratitud por el festín que ya nos imaginamos crea expansión, dignidad y alivio. Fíjate en la diferencia. Cuando dices, agradezco esta pequeña cantidad, aunque me duele, tu vibración todavía susurra pobreza. Pero cuando cierras los ojos y dices, estoy agradecido por toda la abundancia que ya tengo, aunque no la vea, tu sistema nervioso se relaja y se abre a la abundancia. Tu respiración se estabiliza, tu corazón se abre, tu postura cambia. El cuerpo no sabe la diferencia entre un festín que te imaginas con mucho detalle y uno que te comes de verdad. Responde con la química de la satisfacción, y esa química se convierte en el imán para más pruebas. Así que la clave no es agradecer por lo que se siente vacío. La clave es agradecer lo que ya existe en la imaginación, lo que ya vive en lo invisible. Es gratitud por la realidad que has reclamado como verdadera, incluso antes de que el espejo la refleje. Esta gratitud no es forzada. Es natural porque está arraigado en el reconocimiento de que tu creación ya está terminada en lo invisible. La gratitud por sí sola no funciona si te ata a la escasez. Pero la gratitud que va de la mano con la asunción te transforma, te cambia de aferrarte a lo que es, a descansar en lo que ya está en la conciencia, y de ese estado, la riqueza, las oportunidades y la armonía se atraen tan seguro como el reflejo sigue a la sonrisa. El modelo mental de 3 pasos para la doble realidad. Caminar en la paradoja de la manifestación es vivir en 2 mundos a la vez. Una es la visible, con sus hechos, números y apariencias. La otra es la invisible, con sus suposiciones, sentimientos y verdades internas. La confusión surge cuando intentas negar una o aferrarte solo a la otra, pero cuando aprendes a sostener ambas con sabiduría, la creación se vuelve natural. Aquí es donde el modelo mental de la doble realidad se convierte en la brújula para navegar lo invisible hasta que lo visible obedece. El primer paso es aceptar los hechos tal como son, sin juzgarlos. Lo que aparece hoy no es una maldición, ni una profecía, ni un veredicto sobre tu valía. Es simplemente la cosecha de ayer, el eco tardío de viejas suposiciones. Resistirlo es pelear contra sombras. Aceptarlo es quitarle el poder de dictar tu mañana. El segundo paso es asumir la realidad que quieres como más real que los hechos. Cuando Neville hablaba de vivir en el final, no se refería a fingir que el presente era diferente. Quería decir que cambiáramos el eje de la verdad, de lo que ven los ojos a lo que imagina el corazón. Cuando el cuerpo, la respiración y las emociones empiezan a alinearse con la realidad invisible, ya no estás esperando pruebas. Estás viviendo en plenitud. Estás dejando que la imaginación se convierta en tu lugar de descanso, mientras que los hechos pierden su autoridad. El tercer paso es persistir hasta que los hechos se reordenen. La persistencia no es luchar, ni repetir las cosas por miedo. Es la fe callada la que se niega a abandonar el mundo interior, incluso cuando el exterior se queda atrás. Es saber que la realidad es un espejo con un poco de retraso. Si te mantienes firme en la suposición, el reflejo eventualmente se alineará. Piensa en esto como sintonizar una radio. Al principio puede que escuches estática, interferencia o señales débiles de otra estación. Pero la estática no niega que la señal exista, solo pone a prueba tu pulso. Mientras le das al dial, la música sale clarita, y de repente ya no hay duda de que la señal siempre estuvo ahí. Este es el modelo de la doble realidad. Acepta sin resistencia, asume sin dudar, persiste sin apuro. Cuando encarnas estos pasos, la vida se inclina naturalmente hacia la verdad invisible que ya has elegido.
Los hechos no pueden resistir para siempre. Tienen que ceder ante la realidad que tú has hecho más real que ellos. Hay una historia que revela cómo la identidad precede a la oportunidad. Un emprendedor, enterrado en deudas y rodeado del ruido de los acreedores, sentía el peso aplastante del fracaso presionando por todos lados. Los hechos eran innegables. Sus cuentas estaban vacías, su negocio se estaba cayendo a pedazos y su reputación se iba por el caño. Pero en medio de toda esta ruina visible, él eligió otro centro de poder. Cada día, en la tranquilidad de su imaginación, entraba a salas de juntas que aún no existían. Caminó con inversionistas que todavía no estaban ahí. Le dio la mano, presentó sus ideas y sintió el ambiente de apoyo y financiamiento como si ya hubiera sucedido. Para el mundo exterior esto parecía fantasía, una escapada desesperada de la realidad, pero dentro de él, algo mucho más grande se estaba formando. Su sistema nervioso empezó a adaptarse a la identidad de alguien en quien confiaban, que recibía fondos y que estaba en expansión. Su postura cambió. Sus palabras tenían una autoridad tranquila. Aunque las cuentas se acumulaban, su mundo interior ensayaba la atmósfera del éxito. Y como la identidad siempre va antes que la oportunidad, lo de afuera eventualmente tuvo que ceder. En cuestión de meses, empezaron a llegar invitaciones. Las presentaciones se dieron y los mismos inversionistas que ya había recibido en su imaginación se convirtieron en aliados de carne y hueso en su camino. ¿Qué revela esto? Que lo visible nunca fue la causa. La bancarrota no era la profecía. Simplemente fue el reflejo tardío de viejas suposiciones. Pero una vez que se apropió de la realidad interna de ser un líder respaldado por inversionistas, los hechos se vieron obligados a reacomodarse. La nueva cosecha nació de la nueva semilla de la autoimagen. Este es el poder de la suposición vivida sin compromisos. Cuando te metes en la atmósfera de tu estado elegido, incluso cuando todo lo niega, no te estás engañando. Estás estableciendo la raíz de la que debe crecer la nueva fruta. Los hechos no se inclinan ante la esperanza ni los deseos. Se inclinan ante la identidad. Y cuando tu identidad está segura, las oportunidades que antes parecían imposibles llegan como si te hubieran estado esperando todo el tiempo. Muchos creen que la verdadera riqueza debe sentirse eufórica, que la abundancia debería arrastrarte en olas de emoción, que la prosperidad se demuestra con subidones constantes. Pero esto es un malentendido que hace que la riqueza se sienta más como una fantasía que como parte de nuestra identidad. La verdadera riqueza no se siente como una fiesta interminable, se siente neutral, se siente natural, se siente como respirar. Neville apuntaba a esto cuando explicaba que el estado del deseo cumplido no se trata de forzar el éxtasis, sino de descansar en la normalidad. Si todavía te parece un sueño demasiado bueno para ser verdad, entonces la identidad no se ha asentado todavía. Sigue estando fuera de ti, como algo que esperas alcanzar algún día. Pero cuando la riqueza se siente normal, cuando ya no es una montaña sino el suelo que pisas, entonces ya echó raíces. Piensa en esto. Una persona que siempre ha tenido un techo sobre su cabeza no se despierta cada mañana agradecida de que el techo siga ahí. Simplemente viven bajo eso, sabiendo que es natural. De la misma forma, cuando ya asumiste la riqueza como parte de tu identidad, no necesitas generar fuegos artificiales emocionales todos los días. Simplemente llevas contigo el reconocimiento silencioso. Claro que soy rico. Claro que la abundancia fluye. Claro que sí, estoy seguro. Esta neutralidad no es aburrimiento, es estabilidad. Es la señal de que el estado ya no está solo en la imaginación, sino que se ha materializado. Ya no es algo que estás tratando de sentir, es algo que ya eres. Y desde este lugar sutil, las oportunidades, los recursos y las conexiones fluyen fácilmente, no porque los persigas, sino porque coinciden con la frecuencia tranquila que emites. El secreto poco comentado de la manifestación es que la verdadera riqueza se siente ordinaria una vez que la tienes. No exagerado, no distante, no frágil, ordinario. Y en esa normalidad está el poder más profundo. Porque cuando la riqueza se te hace normal, no le queda otra que volverse normal en los hechos de tu vida. Cada viaje de manifestación
nos lleva a un punto crucial, un lugar donde nuestra fe se pone a prueba y donde la paciencia a menudo tiembla. Te has imaginado la abundancia, has ensayado el estado de riqueza, pero el mundo exterior sigue en contradicción. Aquí, la tentación es rendirte, decir que la enseñanza es una ilusión, dejar que la falta visible dicte tu verdad interior. Pero es justo en este momento donde la fe tiene que fortalecerse. El mensaje de Neville Goddard siempre ha sido que el mundo de afuera no es independiente, no es la causa, no es la fuente de tu destino, es el reflejo de lo que asumes persistentemente dentro de ti. Sentirte rico cuando tus sentidos te dicen lo contrario no es una tontería, es el acto creativo más grande. La paradoja de la manifestación no es algo que debas evitar, es algo que debes vivir. Estar en medio de la carencia y aún así decir que estás completo es el trabajo de la imaginación despierta. La mente se revela, el cuerpo tiembla, pero el alma sabe, porque el mundo exterior es como un eco tardío, una foto de quién eras ayer, y las fotos no definen tu futuro. Son solo recordatorios de suposiciones del pasado. Cuando te acuerdas de esto, el poder de crear te vuelve al instante. La ciencia confirma lo que los místicos siempre han sabido. La investigación de Bruce Lipton en biología reveló que la percepción cambia la realidad a un nivel muy íntimo. Una célula no responde al ambiente externo, sino a cómo lo interpreta a través de sus creencias y percepciones. Si la percepción puede curar el cuerpo, entonces seguro que puede darle forma a una vida. Cuando te sientes seguro, capaz y abundante, tu biología te hace caso. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se hace más profunda, tus decisiones cambian de desesperación a claridad. Esta nueva química interna influye en cómo hablas, cómo actúas y cómo te perciben los demás. En resumen, la percepción reorganiza la oportunidad y la oportunidad reorganiza el mundo. Neville solía comparar la realidad con un espejo. Te paras frente a él frunciendo el ceño y el reflejo te lo devuelve. Sonríes, pero el reflejo no cambia de inmediato. Por un momento, todavía guarda el recuerdo de tu ceño fruncido. Pero si mantienes la sonrisa, si persistes sin derrumbarte en la duda, el espejo se dobla y el reflejo te alcanza. Esta demora no es una negación, es la ley del tiempo en acción. La realidad tiene que ponerse al día con lo que tú representas, y siempre lo hace. La pregunta no es si el espejo va a obedecer, sino si vas a aguantar la sonrisa lo suficiente para verlo. Por eso, la persistencia no es una lucha, es confianza. No es la repetición frenética de afirmaciones, sino la confianza tranquila en que lo invisible es más real que lo visible. La persistencia es el arte de descansar al final sin exigir pruebas instantáneas. Es la valentía silenciosa de decir, ya soy, mientras los hechos aún susurran, todavía no. El mundo lo llama delirio, pero en realidad es la única forma de honestidad, porque lo invisible siempre precede a lo visible. Entonces, la plata no es el destino final. Es solo la puerta por la que despiertas a tu propia autoridad creativa. Pararse en la plata es confundir la sombra con la fuente, porque el verdadero tesoro es el yo que ya no espera pruebas, el yo que ya no se arrodilla ante las circunstancias, el yo que ha recordado su propia naturaleza como creador. Cuando reclamas este yo, te das cuenta de que la riqueza no es algo que persigues. La riqueza es algo que emanas, es la atmósfera de tu ser, y los hechos eventualmente se tienen que adaptar. Así que esta sea la verdad final que te susurren al corazón. Deja de esperar a que los números cambien para sentirte seguro. Deja de esperar a que la oportunidad aparezca antes de que entres con confianza. Deja de esperar a que el espejo te sonría antes de atreverte a sonreír tú primero. Reclama la riqueza ahora, no como algo que tengas que ganarte, sino como la naturaleza de quien eres. Vive dentro de la paradoja hasta que los hechos se rindan, y lo harán. Porque el mundo exterior es fiel, siempre se adapta al estado en el que persistes. Al final lo que buscas no es dinero, sino libertad, no posesiones, sino poder. No es una prueba, sino un recuerdo. Y cuando encarnes esta verdad, verás que nunca estuviste esperando a que llegara la abundancia,
La abundancia siempre te estuvo esperando, esperando a que dejaras de dudar, de buscar y finalmente descansaras en la riqueza de tu propio ser.